Y ahora la lección número 9. La fe y las obras, la novena lección. La polémica clásica. Entonces ya me voy. Pueden seguir la entrevista sin mí, ya me asustaron. Y disculpen, tengo algo que hacer. La fe y las obras, una lección difícil. Dejémosela a Jody entonces. Oh, gracias. Jason ya lo ha mencionado. Entender si nuestras obras nos salvan o no es entender la diferencia entre los libros de Romanos y Santiago. En Romanos, Pablo habla de que somos salvos por la gracia de Dios y solo por su gracia. Pero cuando llegamos al libro de Santiago, encontramos, un momento, no somos salvos solo por la fe, porque miren, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero después ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Así que no es la fe sola, sino la fe con obras. El problema es que no tendemos a recalcarlo como la fe con obras, integrando las dos, sino que hacemos de las obras un requisito extra para ser salvos, que no es el caso. Las obras brotan de la gratitud, germinan de nuestra naturaleza transformada en una naturaleza de obediencia. Si no crecemos en Cristo, si nuestra naturaleza no es transformada, si no hay obediencia, si no nos ejercitamos en las obras de amor, algo anda mal, no hay transformación y nuestras acciones lo evidencian. Así que sí, es la fe en Cristo, su justicia y solo su justicia la que definitivamente me da salvación, no es mi rectitud. Es total y absolutamente Él, pero su justicia, su naturaleza y su espíritu en mí es algo total y absolutamente transformador. La ausencia de transformación, la ausencia de obras de amor, la ausencia de una disposición a rendir mis derechos, la ausencia de madurez en su gracia por no renunciar a mis derechos bajo la ley, son evidencia de que algo anda mal. Y como ya dijeron sobre el Espíritu, a propósito, el Espíritu también va con nosotros en esta travesía. ¿No es ese Espíritu quien nos ayuda tanto a tener fe como a hacer obras? Si ese es el caso, por supuesto, es útil entender las categorías que Pablo veía y su contexto. En Gálatas especialmente, Jody hizo referencia a Romanos, pero Gálatas presenta un argumento aún más fuerte. Es una situación un poco distinta a la de Santiago, aunque vuelve a las interrogantes: ¿qué es la fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Creo que Pablo y Santiago habrían estado completamente de acuerdo sobre lo que es la naturaleza de la fe, pero están abordando dos temas distintos. Por una parte, el orden de las cosas. ¿Qué es primero? ¿Qué tenemos aquí? Me agrada lo que Pablo le dice a los Gálatas. Jesucristo entre nosotros como crucificado. Ustedes tienen la historia de Él como crucificado, la están viviendo. Y agrega: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe es esta vida en Cristo. No es solo la capacidad personal de creer, es un tipo particular de fe. Es la fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho y cómo todo es vertido en nosotros. En contraste con las obras de la ley, realmente una vida bajo el antiguo pacto, donde se hallaba la verdad de Dios e incluso se prefiguraba la vida de Cristo en los sacrificios y todo lo demás, pero en sí mismas eran obras del hombre. Y prosigue con: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Las obras de las que está hablando Pablo no las podemos hacer. Bajo la ley no las podían hacer. Terminaron en el exilio. Seguían en el exilio aun cuando Jesús y Pablo hablaron.
Si lo primero no es lo primero, nos confundimos en gran manera. Santiago está abordando otra situación. Llega Santiago y la gente le dice, ya tenemos fe, mentalmente ya asentimos con lo que Cristo llevó a cabo, pero es hora de seguir adelante con nuestra vida. La reacción de Santiago es, también los demonios creen y tiemblan. No hablamos de esa fe. Pablo, 2 capítulos más adelante, en Gálatas, dice, las obras de la ley de nada les aprovecharán. Si confían en las obras de la ley, si confían en gloriarse en la carne, si piensan que de alguna manera los rituales de la ley o sus propios esfuerzos son suficientes, han caído de la gracia. Y más adelante les dice, tengan esperanza por la fe que obra por medio del amor, la fe que obra, que se expresa por medio del amor. Esa es la fe, la misma fe de la que hablaba Santiago. Así que no hay ningún conflicto entre la fe y las obras, aunque en la historia del cristianismo los teólogos lo han hecho un conflicto perpetuo. Y si leemos con cuidado la declaración de fe de la Iglesia de Dios Séptimo Día, somos muy cuidadosos cuando abordamos la vida cristiana. Decimos que nuestras obras no son para obtener la salvación, sino el resultado de ya ser salvos. Casi parece excesivo el énfasis que hacemos en el libro En esto creemos, quizás asegurándonos de abordar problemas que la Iglesia pudo haber tenido en el pasado, de alguna manera jactándose por sus méritos. Demasiado énfasis en nuestras propias obras diciendo, agradecidos por la gracia de Dios que nos recibe y nos perdona, pero más nos vale no pecar, algo así como la salvación va a depender de nosotros. Y somos cautelosos, queremos mantener el equilibrio. Reconocemos que ahora la fe obra, se expresa por medio del amor, por el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Pablo no solo habla de la fe, sino de la fe que obra, que se expresa por medio del amor. Tenemos esa conexión. Así comienza, como en Romanos 5. El amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Luego en Gálatas 3 agrega, ¿tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Vais a terminar ahora por la carne? Si comenzaron con el Espíritu, sigan con el Espíritu. ¿Necesitaron del poder de Dios para salvarles, pero ahora pueden hacerlo ustedes mismos? Por supuesto que no. Creer que somos más fuertes ahora. Sí, el pasaje clásico de preferencia es Efesios 2, por supuesto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No para allí, agregan, para que Dios pueda hacer su maravillosa obra en ustedes. Somos su obra maestra, hechura suya somos. La clave es, hechura suya somos. Es Él quien está obrando a través de nosotros, son sus buenas obras. Y recalcamos, necesitamos de su Espíritu para que así sea. De lo contrario, caemos en la zanja de los extremos de la fe versus las obras. Dependemos de su Espíritu para integrar ambas en equilibrio, la fe y las obras. La fe con obras madurando en nosotros, al nosotros madurar en Cristo. ¿Llegamos al final de la segunda sección de 4 lecciones? Así es. Voy a concluir diciendo que estos son temas complejos y debatidos, la relación entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras. En la imprenta del abogado de la Biblia tenemos material que les podría servir. Si quieren profundizar, tenemos buenos folletos. Una revisión a punto de salir, La Ley de Dios, bendición para el pueblo de Dios. Se trata de la relación entre utilizar la ley de una manera legal, no ilegal, y apoyándonos en la gracia. Pueden contactar al abogado de la Biblia. Pueden ver estos folletos y leerlos gratis en nuestra página baonline.org. También pueden llamar a las oficinas en Denver y ordenar una copia impresa si así lo desean. Tenemos muchos otros materiales que pueden ayudarles en su estudio y orientarlos en estos temas complejos.